Bueno, vamos a dar entonces inicio a la unidad número 2 que se llama álgebra de matrices. Vamos entonces a mirar aquí lo que es una definición del concepto de matriz o la definición pues, de lo que es una matriz, los tipos de matrices. Aquí vamos a hacer un cambio. Antes de esto, de mirar determinantes, se lo vamos a dejar entonces como despuesito. Luego vamos a mirar entonces lo que son operaciones con matrices, la inversa de una matriz. Y luego sí vemos entonces lo que es el determinante y sus propiedades. Aunque aquí está pues así, en este orden, en esta presentación que tengo, está en ese orden así. Pero vamos a darnos un saltico ahí pequeño para mirar primero lo que son las operaciones. Y dentro de la operación entonces miramos el concepto de lo que es el determinante de una matriz. Bueno, en este material está en en el curso de álgebra lineal. Ya ustedes está disponible si entran a módulos. Está disponible toda la unidad número 2, que es todo lo que vamos a ver entonces ahorita, lo que es la parte de matriz. ¿Sí? Esa unidad es un poquito, pues allí se ve un poquito larguita, pero la idea es que podamos entonces avanzar todo lo que podamos aquí. Aquí está el material y entonces ya enseguida también van a ir apareciendo pues como las, eh, las actividades que vamos a estar desarrollando. Inicialmente pues no tenemos ninguna actividad, no como para que hoy de pronto trabajemos en la parte pues conceptual, algunos ejemplos y luego ya sí entonces miramos una actividad pues como para que desarrollemos. Bueno, entonces recuerden, si mientras les voy haciendo la presentación tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, pueden entonces allí levantar la mano o simplemente pues somos poquitos, abren su micrófono y hacen su pregunta. Bueno, entonces empecemos con ¿qué es una matriz? Bueno, para empezar entonces hay que mencionar que las matrices y los determinantes o todo ese concepto de álgebra y vectores de álgebra lineal, en la parte de álgebra lineal te vamos a traer el concepto de matrices y de vectores. Esas son herramientas fundamentales en lo que es la parte de ordenación de datos y manejo de datos de forma estructurada. Básicamente una matriz es, es una tabla bidimensional de números, ¿cierto? Números y cantidades esas cantidades pues, son de forma abstracta. Recordemos entonces nosotros que en la primera unidad estuvimos trabajando lo que son sistemas de ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones se puede escribir en forma de matriz y entonces las incógnitas serían esas cantidades abstractas que se pueden entonces, perdón, que se pueden entonces sumar o multiplicar. Pues hay alguna serie de operaciones que se pueden hacer con las matrices. Bien, entonces por eso aquí nos mencionan que las matrices son formas de describir sistemas de ecuaciones lineales. En ellas entonces podemos nosotros registrar datos de varios parámetros. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, sistemas de ecuaciones o matrices de 2 por 2. O sea, un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos variables. O un sistema de ecuaciones de tres incógnitas con tres variables. Entonces también se puede llevar al concepto de lo que es una matriz. Bien, las matrices se pueden entonces representar en varias formas, entonces se pueden trabajar entonces, desde lo que es las coordenadas polares, esa representación entonces en el plano cartesiano con los tres ejes, ¿sí? Lo que uno llamaría pues como dándole profundidad o volumen, alto, ancho, largo, ¿sí? O simplemente pues como con dos ejes. Entonces como les decía, una matriz entonces es una tabla, básicamente una tabla de doble entrada, ¿cierto? Esa tabla de doble entrada no siempre van a ser cuadradas, pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares y está conformada entonces por elementos, ¿sí? Está conformada por elementos. O sea, cada uno de estos puntos aquí sería entonces un elemento de la matriz. Entonces las matrices se nombran primero por las filas, recordemos que las filas están de forma horizontal, ¿cierto? Y luego por las columnas de forma vertical. De una forma genérica se pueden llamar entonces que las filas serían las M filas, ¿cierto? Y las columnas serían las N columnas. Entonces por eso el último elemento sería determinado como el elemento A, un elemento cualquiera, está en la posición MN. ¿Sí? Eso nos ayuda entonces a encontrar, a determinar pues, lo que es la posición de los elementos y el tamaño de la matriz. ¿Sí?
O sea, dependiendo de la cantidad de filas y columnas que tenga la matriz, así se determinaría entonces el tamaño de ella. Bueno, los elementos, bueno, acá voy a trazar los elementos, mire, por ejemplo aquí, que se utiliza una forma genérica A, ¿cierto? Para indicar pues que ese es el elemento A o el elemento cualquiera dentro de la matriz. Y por ejemplo aquí 1, 1 estaría entre el elemento en la fila 1, columna 1. Ese elemento, por ejemplo, el A2, 3, sería entonces el elemento que está en la fila 2. Miren, 1, 2, fila 2, columna 3. 1, 2, 3. Entonces por eso sería el elemento A2, 3. Eso para mostrar entonces lo que es la posición y, o sea, las posiciones y décimas o las posiciones en las filas y las posiciones j décimas, que serían entonces las columnas. A lo que le mencionaba, un elemento A entonces está posicionado en la posición IJ, ¿sí? O IJ décimos. Pero es más fácil hablar antes del elemento IJ, o sea, del elemento fila, columna. La I, igual que la M, representa las filas. La J, igual que la N, representa las columnas. Siempre este par ordenado pues, que va a estar organizado acá, va a indicar entonces filas y columnas. ¿Sí? Entonces, si miramos aquí, la primera, a manera de ejemplo, pues tenemos tres matrices. Esta primera matriz, podemos decir entonces que es una matriz cuadrada, porque esta matriz tiene básicamente dos filas, ¿cierto? Fila 1, fila 2, entonces tendría dos filas y tiene dos columnas de forma vertical. Vemos entonces que tiene una y dos, que tiene dos columnas. Entonces, cuando tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, entonces se dice que la matriz es una matriz cuadrada. En este caso, una matriz de 2 por 2, dos filas, dos columnas. La matriz, por ejemplo, B, miren que está alargada, ¿cierto? Esa matriz tiene dos filas, pero tiene una, dos, tres columnas. Entonces el tamaño de ella sería de 2 por 3. Dos filas, en este caso podemos ya decir de dos filas por tres columnas. Y en cambio la matriz C, ¿cierto? Tendría una, dos, tres, cuatro filas y columnas vertical tendría una, dos, tres. Entonces el orden de esta matriz sería entonces de 4 por 3. ¿Sí? Eso que acabo de escribir en la parte inferior, esos números 2 por 2 o 2 por 3 o 4 por 3 respectivamente para las matrices A, B, C, indicaría básicamente o indican básicamente lo que es el orden de las matrices, o sea, el tamaño de la matriz, qué cantidad de filas tiene, qué cantidad de columnas tiene la matriz. Eso es lo que nos determinaría eso. ¿Por qué es importante revisar el tamaño de las matrices? Porque eso nos va a ayudar entonces a identificar qué operaciones podemos nosotros hacer. Porque hay algunas operaciones que se determinan a partir de lo que son del tamaño de la matriz. Bien. Aquí nos daban la explicación, bueno, lo que yo les mostré ahorita. Entonces no necesito pues como revisarlo, sino es que les mostré antes acá. Bien, vamos a mirar entonces qué son los tipos de matrices. De acuerdo a ciertas características, las matrices se pueden entonces clasificar. La primera matriz que nosotros vamos a encontrar se llama matriz nula. Una matriz entonces que todos los elementos de la matriz son ceros. ¿Sí? Básicamente, una matriz nula, todos los elementos de la matriz son ceros. No importa el tamaño de la matriz, si es cuadrada, si es rectangular, nada. La idea es que todos los elementos sean ceros. La matriz fila, otro tipo de matriz. Esta matriz fila básicamente que tiene una sola fila. No importa tampoco el tamaño de las columnas, ¿cierto? La cantidad de columnas que tiene. Por eso se llamaría entonces matriz de dimensiones I por N. 1 por N. 1 es la cantidad de filas, que sería una sola, ya está definido. Y N la cantidad de columnas, pueden ser 2, 3, 4. Entonces cuando tenemos una sola fila, este sería de matriz entonces fila. Así como hay matriz fila, entonces también tenemos la matriz columna. ¿Sí? Esta matriz columna nos dice entonces básicamente que vamos a tener cierta cantidad de filas, no sabemos cuántas, pero las columnas sí vamos a saber que va a ser una sola. Entonces es una matriz de forma entonces como vertical. ¿Cierto? Estas matrices, filas y columnas,
¿sí? Esta matriz de filas y columnas también se llaman, en algunos casos se denomina vector. Entonces es un vector horizontal y este es un vector, entonces, en este caso, por ejemplo, vertical. Bien. Otro tipo de matrices son las matrices cuadradas. ¿Por qué se llaman matrices cuadradas? Cuando tenemos entonces matrices que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas. Este orden, el orden de esta matriz, es de 3 por 3. Entonces, ¿cuáles son matrices cuadradas? Las matrices 2 por 2, las matrices 3 por 3, las matrices 4 por 4. 4 por 4. Miren que tienen la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuándo una matriz es rectangular? Cuando el número de filas y el número de columnas son diferentes. No importa cuál sea mayor, si son más filas o más que columnas o más columnas que filas, no importa, ¿cierto? En ese caso la idea es que la cantidad de filas y columnas sean diferentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una matriz que tiene 2 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. El orden de esta matriz sería entonces de 2 por 4. Por lo tanto, entonces es una matriz rectangular. Que la matriz columna y la matriz fila son matrices rectangulares. Sí, es verdad, son matrices rectangulares. Pero tienen la condición o la característica de que en el caso de la matriz columna tiene una sola columna y que la matriz fila tendría entonces una sola fila. En cambio que las rectangulares tienen 2 o más, mínimo 2 filas o mínimo 2 columnas. ¿Cierto? Bien. Un parámetro que necesitamos identificar dentro de las matrices, que es fundamental también reconocer, es la diagonal principal. Y esa diagonal principal básicamente se la tenemos dentro de las matrices cuadradas. Es muy fácil de identificar. O sea, si nos devolvemos, por ejemplo, nuestra matriz aquí anterior, nuestra diagonal principal sería básicamente estos elementos que están aquí. Voy a trazar entonces una línea amarilla para mostrarles. Estos elementos que están aquí serían entonces básicamente la diagonal principal. O sea, hacen parte de la diagonal principal, elemento 1, 5, 0. ¿Sí? Esos son los elementos de la diagonal principal. Voy a trazarlo un poquitico más pequeño para hacerlo como si fuese de pronto un... Así, que se pueda visualizar mejor. Listo, entonces estos elementos que están aquí dentro de esa franja serían entonces los elementos de la diagonal principal, ¿cierto? Los elementos siempre de diagonal principal se toman en matrices cuadradas, ¿sí? Es muy fácil identificar en matrices cuadradas y siempre arrancamos entonces desde el elemento I o posición A11 hasta la posición AMN, la última posición. Y entonces sería esa diagonal, pues. Mire que nos divide entonces a la matriz en dos partes iguales. Serían entonces como dos triángulos en la parte inferior, un triángulo en la parte inferior y otro triángulo en la parte superior. Entonces, eso es lo que nos determina acá. Nuestra matriz principal aquí, nuestra diagonal principal, perdón, sería entonces esos elementos arrancando desde el elemento 1, 1 hasta el elemento A. Aquí se equivocaron, NN, bueno, sí, NN porque son matrices cuadradas, ¿sí? Aquí no hay por qué colocar MN, porque tendría entonces que decirse que MN serían la misma cantidad, ¿cierto? Entonces mejor colocamos entonces NN para indicar que es la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas. Miren, aquí nos dicen, en el ejemplo D, el que acabamos de mirar, los elementos de la diagonal principal serían el 1, el 5 y el 0, ¿cierto? Que fueron los que marcamos acá, 1, 5, 0. ¿Sí? ¿Por qué es importante entonces determinar cuál es la diagonal principal? Porque nos lleva entonces a encontrar algo que se llama la traza de la matriz. Y básicamente, ¿qué es la traza de la matriz? La suma de los valores. Profe, o sea que se suma todo eso, que el 1, 5 y el 0. Exacto. Eso es para encontrar la traza de la matriz. Si nos preguntan, ¿cuál es la traza de la matriz? Simplemente sumamos la diagonal, los números que están en la diagonal principal. Eso es correcto, María. ¿Sí? Listo. Bueno, así como las matrices cuadradas tienen diagonal principal,
También hay una diagonal que se llamaría diagonal secundaria. La voy a colocar entonces con rojo. ¿Sí? ¿Y cuál es la diagonal secundaria? Entonces es el último elemento de la primera fila. ¿Sí? Esos elementos entonces que estamos tomando acá. Arrancando desde el último elemento de la primera fila, su diagonal entonces es hacia abajo. ¿Cierto? Básicamente aquí, si nos devolvemos, la diagonal principal la tomamos de izquierda a derecha, ¿cierto? En diagonal, de izquierda a derecha. Y la diagonal secundaria la tomaríamos entonces de derecha a izquierda. ¿Sí? Esto también nos lleva pronto a pensar que más adelantico vamos a mirar un concepto de lo que es el determinante. Entonces necesitaríamos entonces nosotros saber cuál es la diagonal principal. Sabemos ya que tomamos de izquierda a derecha, diagonal secundaria de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Que cuál es la traza? La traza siempre va a ser la suma de la diagonal principal, la suma de los valores de la diagonal principal. Bien. Ahora, ¿por qué también es importante conocer cuál es la diagonal principal? Porque si miramos aquí por ejemplo, este caso, que tenemos que esta diagonal principal, mira, aquí tenemos la diagonal principal, entonces nos puede determinar lo que yo les decía a ustedes. Ahorita, la diagonal principal entonces parte de la matriz en dos triángulos, ¿cierto? Aquí tenemos diagonal principal, que parte de la matriz en dos triángulos. Entonces pasa lo siguiente, cuando los elementos del triángulo en la parte inferior son ceros, o sea, por debajo de la matriz principal son ceros, entonces se dice que la matriz es una matriz triangular superior, o sea, solamente tiene elementos o tiene valores diferentes de cero por encima de la diagonal principal. Ahora, una matriz es triangular inferior, ¿cierto? Si los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros y los que están por debajo son diferentes de cero. ¿Que puede haber ceros? Sí, pero el resto cuento, o por lo menos uno, tiene entonces diferente de cero. ¿Sí? Porque recordemos que si todos son ceros, ya no sería entonces una matriz triangular superior o inferior, sino que simplemente sería entonces una matriz nula, que tiene todos los elementos iguales a cero. Aquí lo que miramos básicamente es los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Si son ceros, entonces sería triangular superior. Si los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, entonces se llamaría entonces triangular inferior, porque tiene elementos por debajo de la diagonal principal. Listo. Entonces dice, si una matriz es a la vez triangular superior e inferior, entonces dice allí, solo tiene elementos en las diagonales principales. Una matriz de este tipo se llama entonces matriz diagonal. Bueno, aquí hay un error en esta matriz. Esta matriz, los elementos los tienen en la diagonal secundaria, no, debe ser en la diagonal principal. Realmente la matriz debió haber sido escrita de la siguiente manera. Así la vamos a organizar mejor. Tendría 0, sería lo siguiente. 0, 0, 0, 0. Aquí podríamos entonces llamar 0, 3. Lo que pasa es que la matriz está al revés. 0, 0. Aquí tendríamos entonces 0, 0. Raíz de 2, 0. Y 0, 0, 0, 1. Esa realmente sería la matriz, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la diagonal principal sí sea la única que tiene elementos. ¿Sí? Miren que aquí la diagonal principal es la única que tiene entonces elementos. Eso sucede solamente entonces que si todos los elementos que están por encima de la diagonal principal o por debajo de la diagonal principal son ceros. Ah, pero si hay elementos en la diagonal principal, si hay valores diferentes de cero en la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, en este caso se llamaría entonces matriz diagonal. ¿Sí? Son ejemplos de matrices diagonales. Elemento I2, por ejemplo aquí tenemos una matriz de orden 2 y mire que tiene la diagonal principal sería 1, 1. Esta también es una matriz diagonal, ¿cierto? Y la diagonal Profe, principal, yo sí. pregunto una cosa, ¿y solamente se puede en esa dirección? Sí, porque habla de diagonal principal. Ah, ya. Sí. Ahí tenemos la diagonal principal. Listo. Ahora, cuando
tenemos diagonales principales, ¿cierto? Pero con la condición de que la diagonal principal siempre van a ser unos y el resto de elementos son ceros. O sea, aparte de ser diagonal principal, cumple la condición de que los elementos de diagonal principal son unos. Entonces la matriz se llama ya no solamente diagonal principal, sino diagonal matriz unidad o matriz identidad. ¿Sí? Ojo, cumple la condición de que es una matriz diagonal, pero también cumple la condición de que los elementos de la diagonal principal son unos. Entonces, cuando se cumple esto de que los elementos de la diagonal principal son unos, entonces ya la matriz deja de ser diagonal y se convierte entonces en una matriz identidad. ¿Sí? Y miremos aquí que las matrices de identidad, igual que el diagonal principales, se trabajan para matrices cuadradas de orden, en este caso 2×2, 3×3, 4×4, ¿cierto? Eso es para poder identificar fácilmente la Profe, qué diagonal pena, yo principal. pregunto porque no, o sea, no sé si fue que no escuché. Lo de los diagonal, pues la matriz diagonal nada más se aplica cuando es de esas matriz cuadradas, ¿no? Claro que sí, exacto. Eso es, matrices cuadradas. Sí, porque es que eso es lo que te iba a mostrar aquí, por ejemplo, les voy a mostrar. Si tenemos, por ejemplo, una matriz, vamos a colocar una matriz rectangular aquí, una matriz B. Voy a cambiar el color de esto. Una matriz B que sea de la siguiente manera. 0, 1, 2, así. Entonces, si les pregunto aquí cuál es la diagonal principal, entonces diríamos, bueno, arranca desde ese punto, ¿cierto? Hacia acá. Entonces miren que la diagonal entonces quedaría ese valor, ¿cierto? Pero yo les decía a ustedes, la idea es que siempre se formen triángulos semejantes, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y en la parte inferior tenemos un solo elemento y en la parte superior tenemos tres elementos. Si arrancamos desde ese punto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta no podríamos entonces aquí hablar de una diagonal principal, ¿sí? Ya para esa hablamos entonces de otras diagonales. Diagonales principales, diagonales secundarias, pero ya se lo trabajaremos ahorita más adelante. Entonces, por eso, a la pregunta que hacía María José, el comentario, sí, la diagonal principal se saca básicamente esto, para matrices triangulares o para matrices de identidad, se trabaja entonces con matrices que son cuadradas. ¿Sí? Ahora sí voy a borrar entonces acá. Listo. Bueno, les decía yo entonces que esta parte determinante la vamos a dejar un poquito quieta por ahora, pero sí la vamos a trabajar después. Vamos a avanzar aquí un poco. No, venga, vamos a hacerlo enseguida. Igual se nos va a servir. Bien, ¿qué es el determinante? Vamos a hacerlo así en el orden como está aquí la presentación. ¿Qué es el determinante y cuáles son las propiedades? Una matriz, por ejemplo, se le puede calcular un valor que se llama determinante. El determinante básicamente es como una constante que va a estar dentro de la matriz y que se calcula entonces para poder decir si la matriz, por ejemplo, tiene inversa o no tiene inversa. ¿Sí? También nos permite hacer una serie pues, como de operaciones con ella. Entonces, cuando uno calcula el determinante de una matriz, si el determinante existe, entonces uno dice, bueno, esta matriz tiene inversa. Si el determinante no existe, entonces uno dice, esta matriz no tiene inversa. ¿Sí? Lo de inversa de una matriz lo vamos a ver ahorita entonces más adelante o la próxima clase si no alcanzamos hoy. Bien. El determinante entonces también nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones a través del determinante. Entonces, por ejemplo, hay un método que se llama el método de Sarrus, ¿sí? O el método de Kramer. Con el método de Kramer uno lo que calcula es determinante de la matriz y puede entonces a partir de este valor y una regla de la regla de Kramer, entonces encontrar la solución a un sistema de ecuaciones como los que estamos trabajando en las clases anteriores, en la unidad anterior. ¿Sí? Como les decía, nos permite determinar si la matriz es invertible o no, o si tiene inversa o no. ¿Sí? Y nos permite saber si un conjunto de n vectores es linealmente dependiente. O sea, habla de la dependencia entonces de elementos entre las matrices. ¿Cómo podemos entonces nosotros calcular el determinante de una matriz? Hay diferentes formas.
Entonces, existen métodos para el determinante de una matriz, desde lo más sencillos hasta algunos complejos, hablando pues, de que es la longitud de la matriz, ¿sí? Pero aquí básicamente nosotros vamos a analizar lo que son el determinante para matrices de orden 2, de orden 3 o de orden superior, ¿sí? Básicamente nos vamos a entrar entre matrices de orden 2 y de orden 3. Comprendiendo pues como esto, podríamos entonces encontrar las de orden superior. Podemos entonces también el determinante de una matriz, podemos encontrar entonces como resultado que generará entonces un escalar, el cual representa entre la singularidad de esa matriz. Y cuando calculamos el determinante de una matriz, lo que vamos a encontrar entonces es una expresión que la vamos a escribir de esta manera: det o det entre paréntesis a. Esta representaría entonces el nombre de la matriz. Esto se le diría como el determinante de la matriz A. Bien. ¿Cómo calculamos entonces el determinante? Recordemos que hemos visto dos conceptos por acá anterior que se llamaban de la diagonal principal y diagonal secundaria, ¿cierto? Entonces, el determinante de una matriz cuadrada de orden 2 por 2 básicamente es la diferencia entre la diagonal principal y la diagonal secundaria. Diferencia del producto de los elementos de la diagonal principal o el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, ¿qué hacemos? Esos dos números, voy a colocarlo aquí, estos por ejemplo, los multiplicamos, ¿sí? Y los restamos entonces con estos elementos que están acá, el producto de esos elementos. Entonces, aquí, en este ejemplo, tenemos nuestra diagonal principal. Vamos a colocarla aquí entonces con amarillo. Mire. Tenemos entonces que la diagonal principal sería 1, 4. Entonces multiplicamos la diagonal principal 1 por 4. Menos, ¿sí? Menos de la operación, porque indica entonces que es una resta. Mire, aquí está, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que voy a colocar aquí con verde. Sería entonces 3 por menos 1 o menos 1 por 3. En este caso yo lo escribo como menos 1 por 3. Entonces tenemos que 1 por 4, este producto nos va a dar 4, y menos 3 por 1, perdón, menos 1 por 3 daría menos, pero como tenemos un signo más acá, entonces más por menos daría, menos por menos daría más. Entonces aquí diría que 3 por 1 daría 3 positivo. Y hacemos la suma. 4 más 3, 7. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para el siguiente ejemplo, tenemos diagonal principal, menos 2 por 5. ¿Sí? Si lo hacemos mentalmente, menos 2 por 5, nos daría entonces menos 10, menos de la operación, lo que pasa es que aquí no lo escribieron, aquí daría entonces menos 2 por 5, lo dejé entre paréntesis, el menos de la operación, y el producto entonces aquí de 2 por menos 3. ¿Sí? Y aquí menos 2 por 5 nos va a dar entonces menos 10, menos de la operación, y 2 por menos 3 daría entonces menos 6. Porque aquí lo colocaron positivo, aplicando ley de signo, menos por menos daría más, ¿cierto? Que básicamente sería 10 más 6, que es igual entonces, perdón, menos 10, como ya estoy diciendo, menos 10 más 6, y menos 10 más 6, que básicamente va a ser igual a menos 4. Yo borro aquí, voy a colocar un 1, igual a menos 4, aplicando ley de signos. Ese es el determinante de una matriz de orden 2 por 2 o una matriz cuadrada de 2 por 2. Pero ¿qué pasa si la matriz es entonces de 3 por 3? Vamos a mirar entonces qué pasa. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, entonces podemos hacer lo siguiente. Y es que si la matriz es de 3 por 3, como esta, entonces lo que nosotros podríamos hacer es, podemos hacer dos cosas. Uno, es ampliar la matriz, ¿sí? Ampliar la matriz. O dos, de forma que ampliemos las filas, las columnas, o ampliemos las columnas. ¿Cómo así? Si es una matriz de 3 por 3, entonces repetimos las dos primeras columnas, las dos últimas columnas repetimos entonces al final.
la repetimos al final. Vamos a mirar entonces aquí un ejemplo con ella para que vean. Vamos a escribir una matriz aquí. Miren, tenemos la matriz A que tiene los elementos 1, menos 2, 1, menos 2, 3. Y aquí tenemos entonces 4, 5, 0, menos 1, 2, menos 1. Listo. Esa es nuestra matriz. Y nos piden entonces que calculemos de esta matriz, ¿cierto? Que a esta matriz le calculemos entonces el determinante. ¿Sí? A esta matriz le vamos a calcular el determinante. Entonces vamos a encontrar el determinante de la matriz A. ¿Cierto? Lo ponemos entonces así como barra. ¿Sí? Entonces vamos a buscar, les decía yo, uno puede entonces repetir, ¿cierto? Un método es repetir entonces las primeras. Entonces vamos a colocar aquí la matriz normal primero, menos 2, 1, menos 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, 2 y menos 1. Miren aquí lo que pasa es que si, como esta matriz es triangular, voy a colocar aquí, entonces tendríamos nuestra diagonal principal, sería esta, la voy a colocar en amarillo, ¿cierto? Nuestra diagonal principal sería esta en amarillo. Nuestra diagonal secundaria sería entonces esta de aquí. Pero, entonces nos quedan aquí, pero nos quedan elementos que no están, no están haciendo parte pues como de esta operación, ¿cierto? Entonces, para poder incluir estos elementos que quedan aquí como en los centros, nos toca entonces ampliar la matriz. Se nos tocaría entonces repetir, ¿sí? Sean filas o sean columnas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la queremos ampliar por columnas, entonces repetimos las dos primeras columnas, las repetimos entonces aquí al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Entonces sería 1, 4, menos 1, menos 2, 5, 2. Y miren lo que nos va a suceder entonces ahora. Y es que cuando calculamos entonces, o cuando buscamos la diagonal principal, ¿cierto? Encontramos entonces que para ese elemento tendríamos esa diagonal principal. Colocarlo aquí. Pero para ese elemento tendríamos esta diagonal principal y para ese elemento tendríamos entonces esta diagonal principal. O sea que aquí vamos a tener tres diagonales principales. ¿Sí? Igual va a suceder entonces con las diagonales secundarias. Si la buscamos entonces diagonales secundarias, entonces arrancaríamos entonces. Esta es nuestra primera diagonal secundaria, segunda y tercera diagonal secundaria. Y ustedes dirán, ah, pero entonces el 4 no se multiplicó y el 5 tampoco se multiplicó. Sí, sí se multiplicaron porque cuando hicimos las diagonales primarias, ¿cierto? Mira, aquí aparece el 4 dentro de la tercera diagonal principal. Igual aparece el 4 en la segunda, en la diagonal secundaria acá, ¿cierto? Ah, pero el 5 no se tomó. Sí, claro, mire, aquí aparece entonces el 5, ¿cierto? Entonces, al repetir las dos primeras columnas, nos estamos garantizando que todos los elementos de la matriz participen entonces en el cálculo del determinante. Entonces, ¿cómo quedaría el determinante? Vamos a mirar acá. Entonces tendríamos el determinante de A. Recuerden que el determinante es diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar aquí que tenemos varias diagonales principales. En nuestro caso la primera sería 1, 5 menos 1. Entonces multiplicamos 1 por 5. Profe, una pregunta que no entendí entonces. Las diagonales principales, o sea, siempre y cuando tengan, o sea, la misma, hagan un triángulo de lo que usted dijo, son Sí, diagonales principales. exacto, claro. Pero en este caso, por ejemplo, mira, tenemos la matriz que es cuadrada, ¿cierto? Es de 3 por Ajá. 3. Listo, si queremos calcular el determinante aquí, en esta matriz, Ah, era que yo estaba mirando el cuadro de abajo. sí, entonces nos damos cuenta que lo que sería diagonal principal menos diagonal secundaria. Pero entonces en esta no nos, o sea, en este producto no intervienen el menos 2, el 4, el 2 y el 0, los puntos que están en el centro, ¿cierto? Entonces para que ellos intervengan, entonces lo que hacemos es que repetimos
Las dos primeras columnas las repetimos entonces al final, para que estos números también Ah, hagan parte entonces de alguna diagonal. En este caso ya se ubicaría entre diagonales principales y diagonales secundarias. ok. Listo. Ahora sí entonces, vamos a hacer los productos primero de diagonal principal. La primera tenemos 1, 5 menos 1. Entonces 1 por 5 por menos 1. A ese le vamos a sumar la segunda diagonal principal, que sería menos 2 por 0, ¿cierto? Por menos 1. Y le vamos a sumar la siguiente diagonal principal. Mira, aquí yo he colocado en amarillo. 3, 4, 2. O sea, 3 por 4 por 2. Ahí tenemos entonces, aquí inicialmente tenemos entonces las diagonales principales, las que están entonces en amarillo. Ahora, menos las diagonales secundarias. Voy a hacer aquí algo para que nos podamos entonces identificar. Esta que iba a colocar aquí, en verde, entre ese verde, va a ser entonces las diagonales secundarias. ¿Cuál es la diagonal secundaria entonces? Arrancamos pues desde acá, de acá, pero igual vamos a tener 3. Sería menos 2, 4, menos 1. Entonces tendríamos entonces menos 2 que multiplica a 4 que multiplica a menos 1. Más la siguiente diagonal secundaria, ¿cuál es? 1, 0, 2. Entonces 1 por 0 por 2. Más la tercera diagonal secundaria, que sería 3, 5 menos 1. Sería 3 por 5 por menos 1. ¿Sí? Y miren que esa es la diagonal secundaria. Y aquí voy a colocar entonces, voy a hacer algo aquí pequeño, para que lo puedan entonces ustedes como relacionar con los colores que tenemos allá al principio. Miren, esta es la principal, que son los que están en amarillo, ¿cierto? Y la secundaria, entonces son los que están en verde. Entonces, ¿qué hicimos aquí básicamente? Sumamos las diagonales principales, las que están en amarillos, menos las diagonales secundarias, que son las líneas que están entonces en verde. ¿Sí? Voy a colocar aquí algo, indicando entonces que estas flechas se tomarían entonces en esta dirección. ¿Cierto? Y estas irían en esta dirección también. Básicamente ya así, sí. Listo. Entonces, ahora sí, resolviendo entonces estos productos que tenemos aquí. Entonces tenemos en amarillo, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Tenemos 1 por 5 daría 5 y 5 por menos 1 daría entonces menos 5 primero. Aquí tendríamos entonces menos 2 por 0 por menos 1. Recordemos que todo número multiplicado por 0 va a dar 0, ¿cierto? O sea que esta parte se cancela. Y nos quedaría 3 por 4 por 2. 3 por 4, 12 por 2, 24. Positivo. Entonces colocan aquí más 24. ¿Sí? Y aquí va el signo menos de la operación. Y ahora entonces hacemos lo mismo en la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces tenemos menos 2 por 4 por menos 1. Entonces menos 2 por 4 daría menos 8. Menos 8 por menos 1 daría menos por menos, daría más. Daría 8 positivo. ¿Sí? Aquí tenemos 1 por 0 por 2. Recordemos que todo número multiplicado por 0 va a dar 0, ¿cierto? O sea que 0. se cancela entonces este. Y luego tenemos entonces que sería 3 por 5 por menos 1. 15 por menos 1. 15 por menos 1 daría entonces menos 15. Listo. Bueno, ahora sí. Resolviendo entonces esto nos quedaría menos 5 más 24, entonces nos va a dar es 19, ¿cierto? El menos de la operación, lo voy a colocar aquí, y 8 menos 15, Menos 5. Ah, no. no, No. Menos 7. menos 7, correcto, daría menos 7. Y entonces si hacemos esto, mira aquí tenemos menos y menos, menos por menos daría más, Se entonces suma. Se suma, no. 19 más Más 7, 7. 26. 26.
Entonces el determinante de A es 26. Eso es. Profe, o sea, lo enredado es el cuadro porque lo de las operaciones está sencillo, Está digo yo. sencillo. Pero entonces mire que con las líneas nos podemos entonces orientar. ¿Cierto? Nos podemos orientar. ¿Sí? Ese método de pronto es algo análogo a lo que nos explicaban acá, el método de los cofactores, que después lo vamos a revisar. ¿Sí? Pero entonces aquí básicamente lo hacemos entonces con las diagonales, que ya las identificamos entonces. Entonces ya sabemos, si tenemos una matriz de 3 por 3, como en este caso, una matriz de 3 por 3, entonces para allá el determinante lo que hacemos es reescribimos nuestra matriz normal y al final le agregamos las dos primeras columnas. O sea, repetimos las dos primeras columnas. ¿Sí? Que podemos hacer lo mismo también con las filas, hacerla de forma horizontal. También lo pudimos haber hecho. Escribimos nuestra matriz principal, nuestra matriz original, y al final entonces agregamos las dos primeras filas. Estas dos primeras filas las podemos agregar aquí. Y nos daba el mismo resultado. ¿Sí? Los procesos son allí análogos. Bien. ¿Preguntas hasta allí? Profe, y no se puede presentar caso que no tenga eso de las matrices principales y eso. Diagonales Por lo principales. menos en la que, eso, las diagonales principales, porque en ese que vimos primero, que es una sola línea hacia abajo, la de una sola columna, por ejemplo, uno que hace ahí. ¿Cómo así? No te entendí ahí la pregunta. O sea, no, siempre tienen que ser diagonal, siempre tienen que ser matrices cuadradas. O sea, siempre las tiene que tener. La misma cantidad Y de si no las filas. hay, hacemos lo que usted hizo ahí. No, o sea, siempre debe tener la misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas para que sea cuadrada, ¿cierto? En Ah, este caso, ya, por ya, ejemplo, ya. es una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Es una matriz de 3 por 3, es una matriz que es cuadrada. Entonces, cuando es una matriz de 3 por 3, nos tocaría entonces ampliarla, cosa que no sucede cuando la matriz es cuadrada. ¿Por qué? De 2 por 2, perdón. Mira aquí, por ejemplo, es de 2 por 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al resolver la multiplicación, diagonal principal menos diagonal secundaria, intervienen todos los elementos. ¿Sí? Ah, sí, ya, y ahora sí entendí. Ok. Era que no había entendido por qué o sea, porque le ponía los otros números que no estaban dentro de las matrices. Ah, ya, pero es por eso, porque mira que cuando hacemos la multiplicación de la diagonal principal menos diagonal secundaria, estos números que están en el centro no intervienen. Entonces nos tocaría entonces ampliarla. Listo. Siguiente entonces. Bueno, aquí nos está mostrando algo con los cofactores que no lo vamos a revisar ahorita. Lo miramos después entonces para el determinante de las matrices. Bueno, ¿por qué no quería trabajar esa parte pues, del determinante? Porque no habla enseguida de lo que es la regla de Sarrus para indicar pues como los cofactores. Pero vamos a avanzarnos porque no quiero que lo hagamos de esa manera. Básicamente, lo que hicimos allá es esto que nos está mostrando aquí, la regla de Sarrus. La regla de Sarrus nos muestra básicamente es esto. Lo voy a mostrar aquí rápidamente, pero no me voy a detener. Mira, aquí tenemos una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Entonces dice, bueno, primero hagamos entonces la matriz principal, la diagonal principal, que sería esta. La siguiente diagonal, ¿cuál sería? El producto de estos dos elementos con este elemento de acá. Y la siguiente, ¿cuál sería? El producto de este elemento con estos dos elementos de acá. Entonces miren que en ese se ve así bastante raro, ¿cierto? Y ahora, para la siguiente, diagonal secundaria, entonces tenemos, voy a colocar aquí en verde, va a ser un rayo muy maluco. Este sería la diagonal secundaria. Luego tendríamos entonces estos dos elementos con este elemento que está acá. Y ahora nos faltaría ese elemento con los dos elementos intermedios de acá. ¿Sí? O sea, si lo hacemos de esa manera, por eso es que yo digo se ve bastante enredado. Entonces la forma más sencilla de que eso se puede aplicar, mire que es el diagrama que nos muestra acá, ¿cierto? Entonces la forma de hacerlo básicamente sería eso. Lo que hicimos allá sería hacer esto, repetir entonces mejor las columnas, ¿cierto? O repetir las filas en un caso dado, ¿sí? Lo que le mostraba ya, por ejemplo, mire, era este. Tenemos, por ejemplo, en este caso,
aquí, diagonal principal, ¿cierto? Esta. Luego hacemos entonces este producto 0 por 2 por menos 1, pero aquí está, vea. Miren aquí. C menos 2 por 0 por menos 1 es este elemento que acabé de rayar aquí. ¿Sí? 0, 2, menos 1. Perdón, menos 2, 0, 1. Ahora, ¿cuál elemento faltaría? El 3. Vea, 3 por 2 por 4. Aquí está, 3, 4, 2. ¿Sí? Sería entonces como la otra curva que tocaría hacer aquí. Sería esta otra la curva. Esta fue la primera que les mostré. Entonces tenemos 1, 5, menos 1. Mira, aquí están. 1, 5, menos 1. El siguiente. Menos 2, 0, menos 1. Menos 2, 0, menos 1. El siguiente. 3 por 2 por 4 o 3 por 4 por 2 en ese orden. No importa el orden que hagamos la multiplicación, ¿cierto? El resultado va a ser igual. De 3 por 4 por 2. Mira, ahí está. Entonces, eso es lo que nos está mostrando, pues, como estos rayones aquí, lo que es la parte de Saros. Esto. Entonces, para no hacerlo de esa manera, entonces es más fácil tratar uno entonces de repetir las columnas o repetir las filas y no hacer como estos rayones así. Listo. Aquí nos muestran este ejemplo. Bueno, dada la matriz A, miren, es una matriz de 3 por 3, entonces vamos a calcularle el determinante de la matriz, ¿cierto? Aunque aquí nos dice que es 217, vamos a hacerlo un momentico nosotros y vamos a hacerlo entonces porque lo he dicho, se puede repetir las filas o se pueden repetir las columnas. Esta vez vamos a repetir las filas. Voy a escribir aquí. ¿Sí? Recordemos que ahorita repetimos fue estas dos primeras columnas, ¿cierto? Ahora lo voy a hacer entonces repitiendo las filas. Entonces tenemos la matriz. Vamos a encontrar el determinante de la matriz A. Escribo mi matriz entonces original, que serían menos 2, 4, 5, 6, 7, menos 3, 3, 0, 2. Listo. Y les digo entonces, vamos a repetir las dos primeras filas, ¿cierto? Entonces las voy a colocar entonces al final. Menos 2, 4, 5 y 6, 7, menos 3. Listo. Ese es el determinante que voy entonces a calcular. Recordemos entonces que vamos a trazar primero las diagonales principales. Las voy a marcar con amarillo. Entonces, diagonal principal, arranco desde aquí. Esa es una diagonal principal. ¿Cuál sería otra diagonal principal entonces? Mire, como están en horizontal, no puedo decir entonces que son estos dos porque tendría apenas dos elementos, ¿cierto? ¿Cómo es una matriz de 3 por 3? El 6, 0 y 5. 6, 0, 5. Tengo que coger tres elementos. 6, 0, 5. Y el Y otro el sería 3, 4, 3. Menos 3, 3, digo. 4 menos 3. Exacto. Entonces tendría que el determinante de la matriz A te va a ser igual. El primero, tengo entonces menos 2, 7, 2, ¿cierto? Más, el siguiente elemento sería 6 por 0 por 5. Más 3 por 4. Eso no parece un 4. 3 por 4 por menos 3. Listo. Esa es la diagonal principal que la he trazado entonces con amarillo. Menos diagonal secundaria. Entonces vamos a trazar esta con verde entonces. Miren acá, arrancamos entonces. 5, 7, 3. Exacto, 5, 7, 3. Oh, exacto, sí. Menos 3, 0, menos 2. Correcto. Menos 3, 0, menos Y 2. 2, 4, 6. Y 2, 4, 6. Eso es. Entonces tendría. Primer elemento, entonces tendríamos 5, 7, 3 más, ahora sí entonces sería menos 3, 0, menos 2.
más 2, 4, 6. Ahí tenemos entonces. Y ahora sí, igual, ¿cuánto nos va a dar eso entonces? Vamos a hacer aquí la operación. Tendríamos menos 2 por 7 daría menos 14 Menos 14 por por 2 2, menos 28. menos 28. Más Más 0. 0, aquí daría 0, correcto. Voy Más a 3 por aprovechar aquí también, ese va a dar 4. 0, ¿cierto? 3 por 4, 12 y 12 por 3, por menos 3, menos 26. Menos 26, señorita. Listo. Menos, ahora aquí, 5 5, por 7, 40. Es 45. 35. 35. Eso. Y 35 por Eh, 3, y 35 por 3, 105 si no estoy mal. 105, sí. Listo. Y 2 por Más 4 por 6, 2 por 4, 2 por 4, 8 y 8 por 6. 30 y... Ay, no me acuerdo, profe. 2 por 4, 8, 8 por 6, o 6 por 8, 48. Eso, 48. 48. Uf. Ahí tenemos entonces, listo. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso ahora? Todos son negativos, entonces se sumaría. Suman, Y se suman. te daría menos 54. Y aquí 105 más 48. Sí, 105 más 48, 153. 153. Negativo, ojo, aquí, me equivoqué yo. Porque aquí Ahí tenemos un van signo menos, menos. ¿cierto? Entonces daría menos. Ajá. Daría menos 54 menos Queda 153. positivo. No, todos dos son negativos, entonces va a quedar negativo al final. Sí, no, es cuando se multiplica que cambia el signo, ¿cierto? Claro, correcto. Ok, entonces queda 7. ¿Cuánto es, profe? ¿Ciento qué? 153. Más 54. Sí. Daría 200, ¿qué? Profe, pero es que a mí en la calculadora me sale como si se restara. Ah, no tienes que colocarlo negativo. Menos 54 menos 153. Todos los dos son negativos. Menos 54 menos 154. 207, menos 200. 207. Eso es. Menos 207. Entonces, y ya tenemos entonces el determinante de esa matriz. Te daría menos 207. ¿Sí? Entonces, mire que ese es el valor. Entonces, bueno, aquí nos dicen menos 217. Ya entonces tener aquí un error. 48. Ah, ya, sí, claro, sí. Yo me equivoqué aquí. Miren, 3 por 4, 12. Y 12 por 3, 36. Y yo coloqué 26. Sí, María José me dijo 36 y escribí aquí 36. Entonces aquí va a ser Ah, sí, profe, se equivoca. 64. Y por lo tanto, entonces tenemos 217. Muy bien. Sí, sí. Fue en un momento ya de escribir 36, escribí fue 26. Entonces 217 es el determinante. Entonces miren que, o sea, no importa entonces si lo que hacemos es ampliar la matriz entonces con las dos columnas en la parte izquierda o las dos filas en la parte inferior. El determinante nos va a dar, se hace de la misma forma, ¿cierto? Entonces nos va a dar lo mismo. El método entonces que hagamos allí. Listo, tenemos ya determinante entonces para matrices de 2 por 2 y matrices de 3 por 3. En el de 2 por 2 no hay problema porque se hacen entonces las restas de forma inmediata, pero en el de 3 por 3 te toca ampliarla, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esos problemas no los vamos a analizar ahorita. Aquí sí. Propiedades de los determinantes, ¿sí? Propiedades de los determinantes, dice. Si para cada
si para cada renglón, aquí, de cualquier renglón o columna de un determinante se multiplica por una constante cualquiera, un número cualquiera, entonces el nuevo determinante se va a multiplicar también por ese valor. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, si a una línea, a una fila, la multiplicamos por un número, el determinante también va a ser multiplicado por ese número. Entonces, por ejemplo, si nos debemos acá, si por ejemplo esta primera fila la multiplicamos por 2, entonces al determinante final habría también que multiplicarlo por 2. Se va a ver afectado de esa manera. Segunda, si cada elemento del renglón o columna es 0, el valor del determinante también va a ser 0. Mira aquí, si tenemos una fila que sea 0, el determinante va a ser 0. Si tenemos esto es una fila, si tenemos una columna que sea 0, entonces el determinante también nos iría a dar 0. ¿Sí? Entonces cuando tengamos en este caso algún ejercicio donde tengamos de ceros en una fila completa o ceros en Porque no se puede multiplicar, ¿cierto, Sí, profe? porque nos daría entonces 0 los productos. Por ejemplo, aquí si hacemos ese, mire, diagonal principal sería A por, supongamos que aquí sea un 1, 1 por 0, 0. Aquí sería 2, 2 por 0, 0. Y 0 menos 0, se daría 0. Entonces estos ceros de aquí, de toda la fila o de toda la columna, hacen cancelar los productos. Entonces nos va a dar 0 allí. Listo. Siguiente propiedad. Si dos renglones o dos columnas de un determinante se intercambian, el nuevo determinante sería el negativo del original. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la matriz, mire, A, B, C, D. Entonces se intercambia entonces aquí, miren, C, D, A, B, o sea, el orden. La primera fila, perdón, la primera fila, sí, la primera fila pasa entonces a ser la segunda fila acá. Entonces, cuando se hace ese intercambio de filas, entonces el determinante pasaría entonces de positivo a negativo. Igual pasa si se cambian entonces las columnas. Aquí la columna sería AC la primera, BD la segunda, y aquí tenemos entonces que se ha intercambiado por BD AC. Entonces el determinante también entonces se cambia, ¿cierto? Cambiaría entonces de signo. Bien, cuarta propiedad. Si los elementos correspondientes son iguales en dos renglones o en dos columnas, el valor del determinante también va a ser entonces 0. ¿Sí? Aquí tenemos la matriz AB, AB, ¿cierto? Primera fila AB, segunda fila AB. Entonces, como los valores son iguales, entonces el determinante va a ser igual a 0. ¿Por qué? Si multiplicamos AB menos AB, entonces se va a cancelar. ¿Sí? En este caso, si se hace entre las restas, se hace 0. Cuarta propiedad. Si los elementos correspondientes son iguales en dos renglones o dos columnas, el valor también va a ser igual a 0. Aquí en este caso, por ejemplo, teníamos que las filas eran las iguales, perdón, las columnas eran iguales, ahora las filas son las que son iguales. ¿Sí? Entonces, el determinante también se hace 0 en ese caso. Bien, otra propiedad, la quinta, se dice, si se suma un múltiplo de cualquier renglón o columna de un determinante a cualquier otro renglón o columna, el valor determinante no cambia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el determinante de la matriz A, B, C, D. Entonces en la segunda fila se le suma entonces una constante cualquiera, mire, allí sumamos entonces el elemento KA, aquí el determinante entonces KB, el determinante entonces no va a cambiar. Y por último tenemos entonces que el determinante de la matriz original va a ser igual al determinante de la matriz traspuesta, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que es lo de la matriz traspuesta. Y la inversa cumple la siguiente condición. El determinante de la matriz inversa se escribe como 1 sobre el determinante de la matriz original. O sea, es el cociente entre 1 y el determinante de la matriz original. ¿Sí? Estas operaciones las vamos a ver entonces más adelante. Enseguida que miremos lo que son operaciones con matrices. Bien, aquí, ahora sí aquí entonces arrancamos con las propiedades, operaciones con matrices. Dos matrices se pueden sumar o se pueden restar. ¿Sí?
siempre y cuando las matrices sean del mismo tamaño. ¿Sí? Las matrices sean del mismo tamaño. Por eso dice aquí, no está definida para matrices de diferente tamaño. ¿Sí? Esta no está definida para diferentes matrices de diferente tamaño. Básicamente aquí lo que uno hace es encajar entonces los elementos. Aquí por ejemplo tenemos una matriz, esta matriz de orden 2 por 3. ¿Por qué es de orden 2 por 3? Tiene dos filas, 1, 2, 3 columnas. Esta otra matriz también es de orden 2 por 3. Tiene dos filas y 1, 2, 3 columnas. Entonces el resultado va a ser una matriz también de 2 por 3. ¿Cómo se hace entonces la suma? Voy a hacer aquí muchos rayones. Miren, el elemento de la posición 1, 1 se suma con el elemento de la posición 1, 1. El elemento de la posición 1, 2 con el elemento de la posición 1, 2 de la segunda matriz. Y el elemento de la posición 1, 3 con el elemento de la posición 1, 3 de la segunda matriz. Y acá también, menos 4 con 3, menos 4 con 2 y 1 con 5. ¿Sí? Por eso se dice entonces que las matrices tienen que ser del mismo orden, para que la correspondencia entonces se dé. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos 2 más 2. Perdón, como es una resta, yo aquí le diría como suma, es una resta. Sería 2 menos 2, 0. 1 menos 0, daría 1. 3 menos 4, daría menos 1. Menos 4 menos 3, de menos por 1 daría más, se suman, daría menos 7. 2 menos 2, 0. Y 1 menos 5, menos 4. Igual pasa entonces si fuese una suma. Supongamos entonces que aquí, voy a borrar esto un momento, que esto no hubiese sido entonces una resta, sino una suma. Entonces vamos a tomar esto aquí. Y nos piden entonces ahora que hagamos ya la suma. ¿Sí? En la suma de esas dos matrices. Entonces, como es una suma, entonces voy a colocar aquí. Vamos a suponer que esta es la matriz A y esta es la matriz B. Entonces, A más B, la voy a hacer aquí entonces. Sería 2, voy a escribir toda la suma completa. 2 más 2, el siguiente elemento entonces sería 1 más 0, el siguiente elemento entonces sería 3 más 4, el siguiente sería entonces menos 4 más 3, 2 más 2 y 1 más 5. Miren entonces que estoy haciendo la correspondencia, que a cada elemento de esto le sumo entonces el correspondiente en su posición, ¿cierto? En su posición al elemento de la matriz B. Resolviendo eso, entonces tendríamos que la matriz A más B te va a ser igual a 2 más 2 sería 4, 1 más 0 daría 1 y 3 más 4 daría 7. En la segunda fila tendremos entonces menos 4 más 3 daría menos 1, 2 más 2 daría 4 y 1 más 5, 6. Esa sería en este caso la suma de esas mismas dos matrices. ¿Sí? Entonces, condición, para sumar o para restar dos matrices, estas matrices tienen que ser del mismo orden. ¿Sí? Las matrices tienen que ser del mismo orden. ¿Preguntas? Yo no, profe. Ok, Tatiana, hoy está muy calladita. No, profe, lo que pasa es que tengo un poco de gripa, entonces Ya. no puedo hablar mucho. Ok, tranquila. Listo. La suma Tiene COVID. Uy, no. La suma de matrices cumple las siguientes propiedades. Entonces, si se suman dos matrices, A más B, el resultado va a ser igual a B más A. O sea, el orden de las matrices no importa en que se sumen. ¿Cierto? Cumple también la propiedad asociativa respecto a la suma. Yo puedo sumar entonces A más B más A. O sea, primero hago la suma de B más A, B más C, perdón, y el resultado le sumo A. O puedo hacer A más B
y ese resultado le sumo C de aquí, ¿cierto? Propiedad asociativa. Tercera propiedad, propiedad C, el elemento neutro, la matriz nula del tamaño correspondiente. O sea, si a una matriz se le suma con el elemento neutro de su matriz correspondiente, entonces no la va a alterar. Y el elemento opuesto de la matriz, o sea, si tenemos una matriz A y hacemos la matriz menos A, al sumarlas, el resultante va a ser la matriz nula. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la matriz A, que es 0, menos 1, menos 4, menos 2, 3, menos 9. ¿Su opuesto cuál sería? El elemento opuesto, entonces sería cambiarle los signos a todos los elementos de acá. Recordemos que el 0 no se cambia porque el 0 es neutro, ¿cierto? Entonces quedaría igual. Y aquí tenemos menos 1, entonces aquí el elemento va a ser 1. Menos 4, te va a decir 4. Menos 2, entonces aquí va a ser 2, que es su opuesto. El 3, que es positivo, su opuesto sería entre menos 3 y 9, menos 9, que es menos 9, su opuesto sería entre 9. Al sumar estos elementos, entonces todo nos va a dar 0. ¿Cierto? Entonces, 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 4 más 4, 0. Entonces ahí sería 3. Siempre que una matriz se sume con su opuesto, el resultante va a ser la matriz nula. La matriz de todos, que todos los elementos son ceros. Bueno, ese problema no lo vamos a aplicar por ahora. Bien. Otra propiedad o otra multiplicación, perdón, otra operación que podemos hacer entonces con las matrices es el producto por un número real, o básicamente se llama entonces multiplicación de una matriz por un escalar. ¿Sí? Multiplicar una matriz por un escalar. ¿En qué consiste eso entonces? Que nos van a dar una matriz y nos van a dar un número cualquiera, un número real cualquiera. Entonces, al multiplicar la matriz por el escalar es que cada elemento de la matriz se multiplica entonces por ese escalar. En este ejemplo tenemos menos 5 por la matriz de orden 2 por 3. Entonces sería menos 5 por 2, va a dar menos 10, menos 5 por 1, daría menos 5, menos 5 por 3, menos 15, y miren, siguiente fila tendríamos entonces menos 5 por menos 4, 20 positivo. Aquí aplicamos ley del signo con lo que explicaba María José ahorita. Menos 5 por 2 daría menos 10 y menos 5 por 1, menos 5. ¿Sí? Multiplicación de matrices por un escalar, o la multiplicación de una matriz por un escalar. ¿Qué propiedades cumple la multiplicación de matrices por un escalar? Es que si tenemos dos matrices que se están sumando, perdón, y la multiplicamos por un escalar, entonces podemos hacer lo siguiente. La primera matriz multiplicada por el escalar y sumarle el producto de la matriz siguiente, la segunda matriz, por ese escalar. ¿Sí? O sea, aquí sería como aplicar la propiedad distributiva respecto a la suma. ¿Sí? Bien, ahora distributiva respecto a la suma de números. Si tenemos entonces un escalar que está sumando con dos escalares que están sumando, multiplicados por una misma matriz, entonces podemos multiplicar la primera matriz por el primer escalar, más la matriz por el segundo escalar. ¿Sí? Básicamente aquí tenemos dos escalares que multiplican la misma matriz. Entonces multiplicamos este por este y luego este por este. Y sumamos entonces porque el producto o la operación básicamente aquí es una suma. También cumple la propiedad asociativa, ¿cierto? Que básicamente es lo que estamos explicando aquí en la parte superior. K por D por A. Entonces es la multiplicación de un escalar o el producto de un escalar por un escalar por una matriz. Entonces puedo multiplicar los dos escalares primero y luego los multiplico por la matriz original. Y siempre que multiplique a una matriz por 1, recordemos que 1 es el elemento neutro de la multiplicación, su resultado siempre va a ser la misma matriz. O sea, no va a alterar entonces el resultado. Bien, aquí entonces dice ejercicios, no vamos a trabajar ejercicios de eso todavía. Traspuesta, ¿sí? Traspuesta de una matriz.
¿Qué es la traspuesta de una matriz? Básicamente entonces es, o una matriz traspuesta. Entonces dice, se llama matriz traspuesta de A y se representa entonces como A elevado a la T, o sea, traspuesta de A. Básicamente lo que se hace es intercambiar las filas y las columnas. ¿Sí? Entonces si tenemos una matriz, miren, esta matriz A, el orden de esta matriz es de 2 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, su traspuesta, ¿qué es? Las 2 filas se convertirían entonces en columnas. Entonces, mira, aquí tenemos. Esa es la fila 1. 2, 1, 0, 7. Esa va a ser la primera columna. 2, 1, 0, 7. La segunda fila, que es menos 3, 4, 2, 1, que sería la segunda columna. Menos 3, 4, 2, 1. Y en ese caso, la matriz cambia de orden. Ya va a ser entonces de 4 por 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 filas y solamente tenemos 2 columnas. Ojo, las filas cambian a columnas. Y eso es lo que es matriz traspuesta, ¿sí? O la traspuesta de una matriz. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Listo, entonces, ojo. Para sumar dos matrices, las matrices tienen que ser del mismo orden. ¿Cierto? Para sumar dos matrices, las matrices tienen que ser del mismo orden. Una matriz se puede multiplicar por un escalar. ¿Sí? Y la traspuesta de una matriz es cambiar las filas, cambiarla entonces a columnas. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí las propiedades. La traspuesta de una matriz es la matriz original. O sea, si yo, por ejemplo, a esta matriz, que es la traspuesta de a esta le hago la traspuesta, entonces ¿qué pasa? La primera columna se convierte entonces en la primera fila y la segunda columna se convierte en la segunda fila. Entonces, la traspuesta de la traspuesta me lleva a la matriz original. Eso es lo que dice la primera propiedad. Ahora, si tengo la suma de dos matrices y ya yo la traspuesta de ella, entonces también podría ser la traspuesta de A más la traspuesta de B. Si tengo la multiplicación de un escalar por una matriz y su traspuesta, entonces puedo hacer es la traspuesta de la matriz multiplicarla luego por el escalar. Basado entonces en esta operación podemos entonces definir otras dos clases de matrices que se llamarían matriz simétrica. ¿Qué es una matriz simétrica? Y es que cuando yo tengo una matriz, por ejemplo en este caso de 3 por 3 y le aplico la traspuesta, entonces me va a dar la misma matriz. ¿Sí? Aquí por ejemplo voy a escribir la traspuesta de A. Y miren, la primera fila la voy a convertir en primera columna aquí, entonces tendríamos 2, 1, 3. Segunda fila, 1, 0, 2. Va a ser la segunda columna. 1, 0, 2. Perdón, menos 2. La tercera fila, ahora es esta. Lo voy a escribir aquí entonces como tercera columna. Entonces tenemos 3 menos 2 raíz de 7. Y miren que el resultado, esta es igual a esta. ¿Cierto? Entonces se llaman matrices simétricas, porque la traspuesta de una a la otra es la misma matriz. Bueno, aquí pensamos entonces a lo de productos de matrices, pero quiero entonces que paremos aquí un momento porque quiero mostrarles una actividad que es la que ustedes entonces van a resolver. Determinante. Un momento. Lo tenía resuelto. Sí, básicamente ese es el ejercicio. Vamos entonces ustedes en plataforma, ustedes van a encontrar entonces ejercicios ustedes que van a calcular el determinante de las matrices. Pues aquí yo les doy algunos ejemplos ya resueltos, pero entonces la idea es que ustedes apliquen lo que hemos visto hoy para calcular el determinante de una matriz. ¿Sí?
porque luego entonces vamos a mirar lo que son las operaciones con matrices, ¿sí? La siguiente guía que vamos a trabajar después va a ser esto. Entonces, dadas las matrices A, B, C, entonces vamos a determinar o vamos a encontrar la suma de A más B, el producto de A por C, pero entonces ya no podemos hacer eso todavía porque aquí necesitamos productos. Mire, producto de C por B y C traspuesto por B. Entonces todavía no hemos visto lo del producto, entonces no lo vamos a hacer todavía. Entonces la guía que vamos a encontrar ahorita va a tener relación entonces básicamente con lo que es el determinante de productos. Entonces vamos a ingresar a la plataforma, un momento, aquí en plataforma, en tareas. Profe, qué pena lo interrumpo. Ya no vamos a ver más sobre pues el tema de que estamos viendo. Pues ahora la explicación. No, exacto, no, porque nos quedan. Porque me voy a tener que salir, que voy a salir. Ok, Entonces me tranquilo. toca hasta antes de mediodía. Ya esto de la explicación lo puedo ver en la plataforma, ¿cierto? La Claro que sí. explicación del taller. Sí, se va a llamar días, mira aquí cortico, taller de seguimiento número 3 y va a ser sobre determinante de matrices, ¿oíste? Ah, bueno, profe, gracias. Chao. Listo, con mucho gusto. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, entonces taller número 3, seguimiento. Taller de seguimiento número 3, va a ser determinante de matrices. Eso lo voy a publicar ahorita enseguida entonces. Y básicamente es eso, es calcular lo que es el determinante de varias matrices, que es lo que hemos trabajado pues como más hoy. Para que luego entonces llegamos lo que son operaciones con matrices. ¿Listo, Tati? ¿Alguna pregunta, Tatiana? No, profe. O sea, Ok. ese es el taller número 3 y para cuándo Ah, es ok. la entrega. ¿Para cuándo sería la entrega? No, va a ser cortico, entonces lo podemos entregar para el próximo martes. Ah, bueno, ¿Yo? profe. Para el próximo martes. Listo, bueno. No Y siendo más. también lo podemos hacer juntas, pero lo enviamos por separado. Sí, ustedes pueden trabajar en parejas y cada uno lo sube en plataforma, claro que sí. Ah, bueno, profe. Listo, pues Tatiana. Entonces nos vemos entonces el próximo martes, Dios mediante. Bueno, profe, gracias. Con gusto, que estén muy bien. Igualmente.